Amigas, amigos de Córdoba, de esta ex hacienda de Tuxpan, estamos terminando la jornada del día de hoy y también la gira para evaluar los programas de bienestar. Y puedo decirlo con franqueza, estoy contento, estoy satisfecho porque se está avanzando en este plan de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Si no fuese por estos programas, no estaríamos sorteando la crisis sanitaria y la crisis económica. Estos programas nos ayudan mucho, lo he venido diciendo, y como aquí lo mencionó Gabriel García, esta estrategia de atender primero a los de abajo es una fórmula que seguramente va a quedar establecida como opción, como alternativa, porque en el periodo neoliberal se hacía exactamente lo opuesto, era de arriba para abajo. Siempre a las grandes corporaciones, a las instituciones financieras en quiebra, se les rescataba y se olvidaba del pueblo. Creo que el ejemplo más representativo de esa estrategia fue el llamado FOAPROA durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se presentó una crisis económica, financiera, y se rescató a las grandes empresas y a los bancos. Se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Todavía se debe 1 billón de pesos de esa enorme deuda que se contrajo para rescatar a una minoría. Y se estima que vamos a terminar de pagar esa deuda en el 2070. Ahora, cuando se nos presenta esta crisis profunda, porque no habíamos tenido una situación de esta magnitud desde los años 30 del siglo pasado. No es una crisis cualquiera. Estamos hablando de un derrumbe económico que no se presentaba desde hace cerca de 100 años, lo que se está padeciendo. Y esto no es privativo de México, es una crisis mundial. Lo mismo en el caso de Estados Unidos, desde la Gran Depresión, desde 1929, 1933, no se veía la crisis que ahora se está enfrentando en Estados Unidos, y lo mismo puede decirse de países europeos. Pero cada país tomó la decisión de enfrentar esta adversidad de acuerdo a su estrategia, y la mayoría de los países del mundo optaron por más de lo mismo,
apoyar arriba a las corporaciones, entregar los cheques a los dueños de las empresas, de las grandes corporaciones. Nosotros aplicamos una estrategia, repito, distinta, atender de abajo hacia arriba. Y esto nos está dando muy buenos resultados, porque ya estamos saliendo, ya se advierte la luz que indica que vamos a salir del túnel en que nos encontrábamos. Ya estamos viendo, constatando de que va mejorando la economía. Tenemos indicios, por ejemplo, en cuanto a la reactivación de la economía y a la generación de empleos. En 5 meses perdimos casi 1 millón de empleos formales. En el Seguro Social habían 20.500.000 trabajadores inscritos antes de la pandemia y perdimos 1 millón. Nos quedamos con 19.500.000 trabajadores. Pero ya, como lo dije ayer, lo repetí hoy en la mañana en Veracruz, en el mes pasado recuperamos 92.000 empleos y en lo que llevamos de septiembre ya vamos cerca de 100.000 empleos recuperados o han recontratado a esa cantidad de trabajadores. De modo que en 2 meses vamos a tener un poco más de 200.000 empleos del millón que perdimos. Nos faltan 800.000, pero vamos a ir así, hacia adelante, hasta estar como antes de la crisis y luego seguir avanzando. Yo tengo fe de que se va a reactivar la economía y que vamos a crecer y que van a haber empleos y que va a haber bienestar. Lo interesante también de esta estrategia es de que no contratamos deuda como lo hicieron casi todos los países. Se endeudaron más. Nosotros actuamos con prudencia y financiamos el desarrollo con ahorros, porque aunque parezca increíble, es mucho lo que se puede liberar del presupuesto cuando no hay corrupción. Muchísimo. Antes se hacía una obra y cobraban 3, 4 veces más, y no hablo al tanteo. Miren, el presupuesto que se estimaba para terminar el aeropuerto de Texcoco era de 300,000 millones de pesos. Y nosotros vamos a hacer el aeropuerto de Santa Lucía, que ya está en proceso, ya está en construcción, en 75,000 millones de pesos. ¿Cuánto es el ahorro? Nada más en esta obra, 225,000 millones de pesos. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. Lo mismo, ¿cuánto se robaban de combustibles con el llamado huachicol?
Cuando llegamos, 80,000 barriles diarios. Ya logramos reducir al 95% ese robo. Lo tenemos en 4,000 barriles diarios, de 80,000 que se robaban. No voy a dejar de insistir hasta que no se roben nada. Pero imagínense cuánto dinero ha entrado al erario por no permitir esa corrupción. ¿Cuánto dinero hemos ahorrado o ha ingresado a la hacienda pública por no condonar impuestos a los de arriba, que ahora están muy enojados, porque estaban acostumbrados a no pagar impuestos? Pagaba impuesto el pobre, el campesino, el que consumía una mercancía, tenía que pagar un impuesto porque ahí va incluido el IVA. Desde luego el obrero, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos, algunos grandes, los empresarios, todos pagaban impuestos, menos los potentados, los que tenían influencia, los que se sentían dueños del gobierno, los que tenían tomado el gobierno, secuestrado al gobierno. Eran los que mandaban en Hacienda, eran los que mandaban en el SAT. Miles de millones de pesos en condonación de impuestos. Eso se terminó, se reformó el artículo 28 de la Constitución y así como están prohibidos los monopolios, se prohibió la condonación de impuestos. Ahora todos tienen que pagar sus impuestos, tienen que contribuir. Por eso tenemos finanzas públicas sanas y por eso no tuvimos que recurrir ni a créditos, ni a gasolinazos, ni aumentar impuestos, porque estamos financiando el desarrollo, repito, con ahorros, no permitiendo la corrupción y también acabando con los lujos que habían en el gobierno. Y nosotros, desde la presidencia, estamos dando el ejemplo. En el 2018, la presidencia ejerció un presupuesto de 3,600 millones de pesos. 3,600 millones, la presidencia. Este año estamos ejerciendo un presupuesto de 600 millones, 3,000 millones menos. Eso es ahorro. Ya no hay lujos en el gobierno. Yo me regreso como vine a Veracruz, por carretera. No hay aviones particulares, no hay helicópteros. Todo eso se terminó. Ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes. Ya el presidente no tiene 8,000 elementos del Estado Mayor para que lo cuiden. Y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas. Tengo mi conciencia tranquila y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Voy a seguir recorriendo el país como siempre, sin protección, con la frente en alto. No tengo nada de qué avergonzarme. Además, mi propósito es seguir la recomendación del presidente Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Y esto también significa muchos ahorros para financiar el desarrollo, para el bienestar. Antes se decía que si se apoyaba a la gente pobre era populismo, era paternalismo.
el rescate de los de arriba le llamaban fomento, impulso a la inversión, y lo poco que le daban a los de abajo lo tachaban de populismo, de paternalismo. Hay quienes hasta de manera auténtica, porque es una concepción ideológica, están inconformes de que se le entregue apoyo a la gente. ¿Cuál es su mentalidad de ellos? Pues es una mentalidad colonial, porfirista, según la cual la gente es pobre porque no trabaja. Si eres pobre es porque eres flojo. Y eso es una falsedad. La pobreza no es porque no se trabaje o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay oportunidades. Y si quieren un ejemplo, ahí está lo que hacen nuestros paisanos migrantes donde tienen oportunidades. Se van a Estados Unidos y ¿qué están haciendo ahora? Nos están apoyando, nos están enviando remesas. Este año va a haber récord en la entrada de remesas al país, 40,000 millones de dólares. ¿Qué demuestra esto? Que el mexicano no es flojo, que el mexicano no es indolente, el mexicano es trabajador. Pero ¿cómo va a salir de la pobreza el pueblo si no tiene opciones, si no tiene alternativas? Es hasta de burla lo que decían en el periodo neoliberal. No les des pescado, como dicen los asiáticos. ¿Quién sabe de dónde sacaban esos sofismas? Pero repetían y repetían. No les des pescado, mejor enséñales a pescar. Enséñalos a pescar. ¿Y dónde van a pescar? Si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo y si no hay pescado. Que así se le dice a un animalito que se tiene como mascota. Oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere a ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno? Lograr la felicidad del pueblo, proteger al pueblo. Para eso es el gobierno. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo un pensamiento distinto, una nueva filosofía. ¿En qué se sustenta esta filosofía? En el humanismo, en el amor al prójimo. Para eso es este movimiento, esta transformación. Y vamos avanzando. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Ya no es el tiempo en que todo iba en beneficio de las minorías. Ahora, como aquí se ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres. Me dio mucho gusto estar aquí en Veracruz acompañando al gobernador Cuitláhuac García. Me siento muy satisfecho, lo dije ayer, lo repetí en la mañana y de nuevo vuelvo a proclamarlo. Estoy muy orgulloso de que gobierne Cuitláhuac García Veracruz, que es una gente trabajadora, con convicciones
y un gobernante honesto, como tenía mucho tiempo que no pasaba, que no sucedía en el estado de Veracruz, porque se padecía de muy malos gobernantes. Ya no puedo hablar tan fuerte porque, como decía un paisano nuestro, precisamente presidente don Adolfo Ruiz Cortines, hay que cuidar la investidura. A veces la dejo en una percha para poder hablar con libertad y con franqueza, pero eran muy malos los gobernadores. Fíjense, este gobernador, este presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, tuvo esa característica. Fue un buen presidente porque fue honesto. Es de los presidentes de México caracterizados por su honestidad. Un veracruzano, un ejemplo a seguir. Don Adolfo Ruiz Cortines. Pero Veracruz no ha tenido buena suerte en cuanto a gobernadores, muy pocos realmente, honestos. La mayoría, puro gobernador mediocre y ladrón. Ahí hice a un ladito la investidura. Pero no tenían buenos representantes, buenos gobernantes, buenas autoridades. Y ahora, pues, a mí me da mucho gusto que Veracruz tenga un gobernador como Cuitláhuac García, que lo vamos a seguir apoyando, porque es importante el apoyo de la Federación a Veracruz. A ver si se los resumo. Veracruz debe de tener cerca de 130,000 millones de pesos de presupuesto. Parece muchísimo. 130,000 millones. Es, pues, el tercer estado en población de la República. Primero el Estado de México, luego la Ciudad de México y luego Veracruz. Bueno, más de 8 millones de habitantes. Les decía, 130,000 millones de pesos. Pero de esos 130,000 están comprometidos 120,000. Es para pagar a maestros, a médicos, enfermeras y lo que se conoce como gasto corriente. Quedan 10,000. Y de esos 10,000, me decía Cuitláhuac, 5,000 es para pagar intereses de la deuda. ¿Y cuánto le queda al año para invertir? 5,000 millones. ¿Saben? Solo los programas sociales del gobierno federal, ¿cuánto significan en inversión? 10,498 millones. El doble de lo que tiene Cuitláhuac disponible para invertir. Nada más en estos programas. 10,498 millones. Por eso vamos a seguir apoyando, trabajando juntos con el gobierno de Veracruz y también con los presidentes municipales. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí Leti con nosotros, la presidenta municipal de Córdoba, que nos acompaña. Yo termino agradeciendo mucho a los servidores de la nación, a los promotores, los que trabajan en las comunidades, en los ejidos, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales, los que tienen comunicación directa con la gente. Agradecerle mucho a Manuel Huerta, que es el coordinador aquí en Veracruz de los servidores de la nación, por estar
trabajando y que este reconocimiento se extienda a todo el país, a todos los servidores de la nación, del país, que son los que tienen comunicación, que trabajan de manera directa con la gente. Y un abrazo fraterno a todos mis paisanos veracruzanos, mujeres y hombres, y un saludo también cariñoso, fraterno a todo el pueblo de México. Muchas gracias, amigas y amigos.